En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Bendito eres tú, aleluya, Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñará a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yo soy el Señor tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque tu Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad en los padres y en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado a el nombre de tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Por la gracia, por la gloria, por el poder, por la misericordia de Elohim, hoy comenzamos el capítulo número 27 del testimonio del Espíritu que he recibido y que nos hace testigo de la vida. Como hemos dicho, todo aquel que mira, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado, como el Cordero de Elohim, y traspasado por nuestras culpas en su costado, de donde salió agua y sangre, recibe el testimonio del Espíritu. Como dice primera carta del apóstol Juan, que es el testimonio de los apóstoles en unanimidad, que este es el Hijo de Elohim y el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 en él concuerdan y testifican. También el libro conocido como el Evangelio de Juan, que es el Evangelio eterno, el testimonio de la palabra de Elohim o el testimonio del Espíritu, comienza diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él, por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz. Esa luz que resplandeció en el principio es la vida. Cuando Elohim dijo sea la luz, pues estaba la vida eterna que estaba con el Padre, se estaba manifestando al universo en luz. Y analizando el capítulo 2 del Evangelio Eterno, que dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí se encontraba el Mesías con sus discípulos. Ayer pudimos publicar, gracias al Señor, el capítulo número 26 y explicamos lo relacionado al tercer día, que fue cuando el pueblo al tercer mes, el tercer día de haber salido Israel de Egipto, pues Elohim se manifiesta en el monte Sinaí y da las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos ante más de 2 millones de personas. Como dice, el pueblo de Israel, toda la congregación de Israel vio la palabra de Elohim. De manera, amado hermano, que allí pues se estaba manifestando la gloria de Elohim sobre aquel monte. Y hoy vamos a analizar, continuamos analizando este segundo capítulo del Evangelio Eterno. Y vamos a ver lo relacionado con Caná de Galilea. ¿Por qué se hace notable esta boda en Caná de Galilea? Para eso nos vamos a remitir a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Debo decir que ayer, cuando estaba, recibí esta palabra como de parte de Elohim para el pueblo de Cuba. Coincidentemente tiene que ver con el capítulo 2 que estamos tratando del Evangelio Eterno, pero voy a dar una palabra profética para todo aquel que desee recibirla en el pueblo de Cuba, a todo cubano que espera con ansia, que espera con fe una acción de parte del Elohim del cielo. Y esta es la palabra que recibí, que tiene que ver también con el estudio de hoy. La vamos a ver en dos perspectivas. En la perspectiva, aunque no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro, no soy pastor, no tengo ninguna congregación ni persona bajo mi responsabilidad, a menos que sea mi familia. No hago doctrina, sencillamente estoy dando el testimonio que he recibido. Y sentí de parte de Elohim esta palabra profética para todos los cubanos, para todo el pueblo de Cuba. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Reciba el pueblo de Cuba esta palabra profética de consuelo, de esperanza, de liberación, esta palabra que trae luz a los pueblos, como lo trajo al pueblo de Galilea. Todos sabemos que la palabra de Elohim, el hijo de Elohim, fue enviado a Judá, pero no lo recibieron. Y él se manifestó en Galilea de los gentiles. Por eso es que esta profecía de Isaías número 9 es la que se cumple en la venida del Hijo de Elohim al mundo. La palabra fue enviada a Jacob, pero cayó en Israel. Y dice que este pueblo de Galilea estaba en oscuridad y en tinieblas, pero que como la luz verdadera había venido al mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los galileos sí los recibieron. La mayor parte de los discípulos del Hijo de Elohim son de Galilea. De manera que en esta boda de Caná de Galilea, pues, como dice, una vez que el Señor convirtió el agua de aquellas 6 tinajas en vino, pues dice que Él manifestó su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que los discípulos creyeron en Él. He aquí el motivo por qué estas bodas se celebran en Galilea, dando cumplimiento a la profecía de Isaías capítulo 9. Galilea era un pueblo que estaba en oscuridad y en tiniebla, sujeta a la más brutal opresión de aquellos que gobernaban esta parte de la tierra. Estaban sujetos a la oscuridad de Satanás, del pecado, porque el pecado y el gobierno de Satanás trae tiniebla, trae opresión sobre los pueblos. De manera que, como los suyos no los recibieron, el pueblo de Judá no los recibió, pues sencillamente Él se revela con gloria, y vamos a leerlo, al pueblo de Galilea, a Galilea de los gentiles, que era una parte de Israel que perdió su identidad, se gentilizó, si así de alguna manera pudiéramos decirlo, pues sencillamente allí se manifestó el Señor en Caná de Galilea, en aquella boda, y los discípulos pudieron ver su gloria. Vamos a leer el capítulo 2, donde dice que al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, dando cumplimiento a la palabra profética dada por medio de Isaías. Y dice que habían allí 6 tinajas cuando dice que estando allí y que la mujer conocida como la madre, pues le manifestó que se había acabado el vino, y él, todos sabemos la respuesta que él le da, y diciéndole, dice, y faltando el vino, la madre le dice, no tienen vino.
Mas él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales, ya hemos explicado esto, cabían 3 metretas, y las metretas tienen una capacidad de 22 litros, de manera que cada tinaja cogía 66 litros. 3 metretas, 66 litros en cada tinaja, es decir, eran 6 tinajas con 66 litros. Y él les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían, como les decía, que Elohim tiene un día para cada hombre, pero también tiene un día para cada pueblo. Los pueblos están sometidos al pecado, están sometidos a la voluntad del maligno, que vino a matar, a hurtar y a destruir, hermano. Todo el creyente todo el mundo está bajo el maligno. De manera que los creyentes no estamos, los hijos de Dios, para, como decir, estamos en una guerra espiritual. El maligno vino a matar, a hurtar y a destruir. Por lo tanto, aquellos que son creyentes, aquellos que son hijos de Elohim, deben estar a tono y ser testigos fieles de la palabra de Elohim. Ser obedientes a los mandamientos de Elohim. El mundo no guarda los mandamientos. Y si aquel que dice que es creyente de Dios, aquel que dice que es hijo de Dios y no guarda los mandamientos, ¿cómo el mundo podrá creer? ¿Cómo el mundo podrá obedecer los mandamientos de Elohim? Hermanos, los mandamientos dados por Elohim con su propia palabra, la cual vieron la palabra de Elohim, aquella más de 2 millones de personas que estaban en el monte Sinaí, pudieron ver la palabra de Elohim cuando hablaba desde el cielo. De manera, amado hermano, que todos los que decimos que somos creyentes, que somos hijos de Elohim, debemos guardar su palabra, debemos guardar su mandamiento. Dice que el que dice que ama a Elohim y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor. Así que, amado hermano, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual donde están en peligro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, sus hijos, sus nietos, aunque ellos crean que están obrando bien, aunque ellos crean que están haciendo las cosas bien hechas en su propia opinión, a veces están conforme a los designios de este mundo, cumpliendo los planes de Satanás en sus vidas. Hermanos, el estatus de los hijos de Elohim es el guardar los mandamientos y el tener el testimonio del Espíritu, tener el testimonio de la palabra de Elohim. Ese es el estatus de los hijos de Elohim. Quiera verdaderamente Elohim tener misericordia de nosotros y resplandecer en esta nación de Cuba. Hermano, todos experimentamos la oscuridad y la opresión que se siente no solamente en lo físico, sino en la mente, en el corazón, cuando vivimos no solo en la oscuridad física, sino también en la oscuridad espiritual. Pero hay una palabra de Elohim, una palabra de vida, una palabra profética dada por Elohim a los pueblos que están en tiniebla,
a los pueblos que están en sombra de muerte y en oscuridad, de que no siempre habrá oscuridad, sino que la luz verdadera que ilumina a todo hombre se manifestará a los pueblos con gloria y a los hombres. Hermano, que la palabra de Elohim se revele a nuestras vidas y abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos, no los ojos del mundo, no los ojos de la codicia, sino los ojos que pueden ver el testimonio del Espíritu, que pueden ver la revelación de Elohim en su vida, que abra nuestros oídos para que podamos oír la palabra de Elohim. No quisiera extenderme, las condiciones no son normales para la grabación de estos videos, realmente, en el sentido de que lo estamos haciendo sin fluido eléctrico, pero tratándose de que debemos hacer la voluntad siempre que podamos hacer la voluntad de Elohim, pues es lo que tratamos de hacer. Que la luz que resplandeció en Galilea resplandezca no solamente en el pueblo de Cuba, sino también en todos los pueblos, y resplandezca en cada hombre, resplandezca en la mente y en el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de todos nuestros familiares, de su pueblo y de todos sus hijos. Como dice la palabra de Elohim a los creyentes: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Es el sistema religioso que impera en el mundo y que Elohim ha permitido para que el conocimiento de Elohim sea sobre toda la tierra. El pueblo de Israel conoció la libertad porque estuvo en esclavitud. Los hijos de Dios conocemos la luz porque hemos estado en tinieblas. Conocemos la libertad gloriosa del Hijo de Elohim porque hemos estado esclavos del pecado y de Satanás y de la muerte. Y así, hermano, una cosa se contrapone con la otra. Satanás vino a hurtar y a matar, a destruir, pero el Hijo de Elohim vino a dar vida y vida abundante. Que la gracia y la paz de Elohim sea sobre todo y reciba la palabra de esperanza, la palabra de vida, que no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en tinieblas y en sombra de muerte, porque la luz que resplandeció en Galilea también va a resplandecer en Cuba y en todas las naciones de esta tierra. Gracia y paz. Amén.